Derecho Romano 2. Hola a todos y a todas, ¿cómo se encuentran? Soy la doctora Jenny Judith Bernal Arellano y me alegra mucho poder saludarles y tener la oportunidad de compartir con ustedes algunas valoraciones de nuestra asignatura, Derecho Romano. Me da de verdad mucho gusto advertir su avance en plataforma. Han hecho un trabajo maravilloso hasta este momento y estoy segura que la información que han obtenido a lo largo de estas semanas de aprendizaje ha sido de lo más valioso para todos y todas. El derecho romano nos obliga a advertir su fuerza y su importancia, su reflejo en nuestro derecho civil. Y miren, ustedes, mis queridos y queridas estudiantes, la unidad 2, que es en la que vamos a trabajar, es precisamente un reflejo entero de la importancia que ha tenido el derecho romano en nuestro derecho mexicano. Veámoslo en el tema de las obligaciones, ¿no? En esta oportunidad van ustedes a ahondar precisamente en la manera en que el derecho romano reguló las obligaciones en su momento. Y verán ustedes que es prácticamente la misma manera en que el sistema jurídico mexicano civil lo ha hecho acá. Así que sé que van a tener un impacto importante en este sentido y pues vamos a entrar de lleno, ¿les parece? ¿Están ustedes listos? Yo lo estoy. Así que empecemos, mis queridos y queridas estudiantes. Y empecemos por, por el concepto que creo es el inicio más necesario para poder entender precisamente el tema de las obligaciones. ¿Cómo podemos definir las obligaciones? Bueno, pues considero que la definición más acertada tendría que ser como el vínculo jurídico, ojo, vínculo jurídico por el cual estamos constreñidos de acuerdo al derecho que nos aplica, ¿no? En el derecho romano se decía que las obligaciones son el vínculo jurídico por el cual estamos constreñidos de acuerdo al derecho de nuestra ciudad, ¿no? Así que, sin duda alguna, es correcta dicha definición, es un vínculo jurídico, es una relación jurídica que se genera entre dos sujetos, ¿no? El activo y pasivo, el acreedor y el deudor, constreñidos, ojo, obligados, de acuerdo al derecho de nuestra ciudad, se decía en Roma. Claro, nosotros constreñidos de acuerdo al derecho que nos regula en territorio mexicano. Así que el concepto es adecuado, es coherente y es completamente aplicable al derecho actual. Si pensamos en los elementos de la obligación, mis queridos y queridas estudiantes, tenemos que detenernos en dos grandes aspectos. Los sujetos, que les decía que los tenemos que dividir, por supuesto, en activo y pasivo, ¿no? En acreedor y deudor. Y por el otro lado, el objeto. El objeto que se manifiesta en un dar, en un facer y en un prestar. Así como en un non facere opati, de acuerdo al derecho romano. ¿A qué estamos hablando? Dare. Dar, prácticamente esta es la traducción, significa la transmisión de dominio de alguna cosa. La transmisión de dominio de alguna cosa. En eso se centra particularmente la obligación de dar. La obligación hacer. Es toda conducta que consiste en un acto positivo y que no implica la transmisión, ¿no? Reitero, toda conducta que consiste en un acto positivo y que no implica la transmisión. Prestar no es otra cosa más que el uso temporal de una cosa. Y non facere, no hacer, implica precisamente eso, en abstenerse de hacer algo, ¿no? Por tanto, reitero, mis queridos y queridas estudiantes, de acuerdo al derecho romano, el objeto de la obligación consiste en un dar, hacer
prestar o no hacer, abstenerse. ¿De acuerdo? Muy bien, pasemos entonces con la clasificación que se ha hecho en relación con las obligaciones. Y estas clasificaciones, mis queridos y queridas estudiantes, también se dan en dos grandes rubros. Primero, atendiendo a los sujetos y dos, atendiendo, por supuesto, al objeto. Veamos el primero, atendiendo a los sujetos. ¿Qué tipo de obligaciones se generan? Tenemos tres tipos de obligaciones: obligaciones ambulatorias, obligaciones parciarias, mancomunadas o a prórrata, y obligaciones correales o solidarias. Son tres tipos de obligaciones. ¿En qué consiste la primera? Bueno, la primera, las obligaciones ambulatorias, mis queridos y queridas estudiantes, son las obligaciones en que ya sea que el acreedor o el deudor o ambos a la vez no están individualizados al momento de constituirse la obligación. Es decir, no hay una certeza real en relación al acreedor o al deudor en cuanto a su individualización, ¿no? Por otro lado, las obligaciones parciarias, mancomunadas o a prórrata existen en este tipo de obligaciones, tanto ya sea pluralidad de sujetos, ya sea que existan varios acreedores o varios deudores, ¿no? Entonces, o ambos, varios acreedores y varios deudores a la vez, ¿no? Si tenemos este fenómeno, estamos ante una obligación mancomunada, parciaria o a prórrata. Ahora bien, cuando estamos ante obligaciones correales o solidarias, estamos en los casos en que si se trata de varios acreedores, hablamos, ojo, de correalidad o solidaridad activa. Pero si por el contrario se trata de varios deudores, hablamos de correalidad pasiva. Y si de varios acreedores y varios deudores al mismo tiempo, hablamos de correalidad o solidaridad mixta. ¿De acuerdo? Fíjense, esta clasificación, reitero, es en relación a los sujetos. Pero también tenemos, reiteraba, una clasificación considerando particularmente el objeto de la obligación. Y en este sentido, las obligaciones se dividen en divisibles o indivisibles. En las obligaciones divisibles, la prestación se puede cumplir de forma fraccionada sin que por ello sufra menoscabo. En las indivisibles sucede completamente lo contrario, no se deben fraccionar, ¿no? Un pago a plazos sería un ejemplo en este sentido. Tenemos también obligaciones genéricas y específicas. Las genéricas, mis queridos y queridas estudiantes, son aquellas en las que el deudor está obligado a entregar un objeto indicado solo por su género, ¿no? Y en las obligaciones específicas, el objeto está determinado, individualizado. Imaginemos, la obligación es entregar un coche en las genéricas, un coche. Un coche, no se dice qué marca, qué modelo, nada, simplemente mi obligación es un coche, está dentro de un género determinado. Pero en las específicas sí hay una individualización del objeto particularmente, ¿no? Es un Sentra año 2018, ¿no? Hay una individualización propia del objeto acá. Y tenemos otra clasificación, mis queridos y queridas estudiantes, en relación al objeto: las obligaciones alternativas y facultativas. Son obligaciones alternativas las que establecen dos o más prestaciones, de las cuales el deudor solo debe cumplir con una de estas, ¿no? La elección por lo regular le corresponde al deudor, salvo que previamente se haya pactado alguna otra circunstancia diferente a esta, ¿no? En las obligaciones facultativas se establece solo una prestación, pero en algunos casos el deudor tendrá la posibilidad de liberarse
cumpliendo con otra, ¿no? En ambos casos, como ustedes pueden advertir, mis queridos y queridas estudiantes, hay la posibilidad, primero, en las alternativas de optar por una u otra. Y en las facultativas hay una sola prestación, pero puede a su vez cambiarla por otra, ¿no? Entonces, en eso consiste precisamente la clasificación de las obligaciones, en este caso, por el objeto. Así que, mis queridos y queridas estudiantes, tenemos como fuentes de las obligaciones de acuerdo al derecho romano 4 grandes fuentes. Primero, contrato, delito, cuasi contrato y cuasi delito. El contrato, mis queridos y queridas estudiantes, que siguen siendo prácticamente las mismas obligaciones, fuentes de las obligaciones reconocidas en México. El contrato es el acuerdo de voluntades entre varias personas que tiene por objeto producir obligaciones de tipo civil. ¿No? Reitero, acuerdo de voluntades entre varias personas que tiene por objeto producir obligaciones en el ámbito de lo civil. Por su parte, el delito, mis queridos y queridas estudiantes, también genera, por supuesto, obligaciones. Obligaciones para el agresor, para a quien se determine que lo cometió. Es un hecho contrario a derecho y castigado por ley. Hay doctrinarios que lo definen como un acto típico antijurídico y culpable. La ley también lo determina así, la ley penal, ¿no? Entonces, el delito es la conducta típica, es la conducta descrita por el legislador en la norma que la hace merecedora de sanción. Por tanto, la conducta típica también genera obligaciones. Tenemos otra figura que muy propia del derecho romano, que es precisamente el cuasi contrato. Es una figura muy parecida a la del contrato en cuanto a que produce consecuencias semejantes a él, pero nos encontramos con que carece de uno de los elementos esenciales del contrato, ¿no? Como cuasi contrato tenemos, por ejemplo, la gestión de negocio ajeno o el cobro o el pago indebido. Esas son las figuras que podríamos ubicar como cuasi contrato. El cuasi delito, por su parte, mis queridos y queridas estudiantes, es un hecho ilícito no clasificado entre los delitos como tal. Es un hecho que aunque no está combinado con sanción, no está tipificado en la norma, sí genera obligaciones de reparar el daño. Por ejemplo, se le conoce así al delito culposo o imprudente. Ahora bien, mis queridos y queridas estudiantes, en cuanto a la ejecución de las obligaciones, tenemos que las personas pueden incurrir en mora, ojo, mora, dolo, culpa, caso fortuito o fuerza mayor. Esto en relación a la ejecución de las obligaciones. Reitero, mora, dolo, culpa o caso fortuito o fuerza mayor. 4 elementos. En el primero de ellos, en cuanto a la mora, pues es el retraso. Culpable o doloso. Ojo, culpable o doloso en el cumplimiento de una obligación, ¿no? Culpable cuando no hay la intención de causar un daño, doloso cuando hay toda la intención de causar un daño. En Roma se hablaba de mora debitoris. ¿Qué significa esto, la mora debitoris? Para que el deudor incurriera en mora era necesario que el retraso le fuera imputable
y que la deuda estuviese ya vencida. Reitero, para que el deudor incurriera en mora era necesario que el retraso le fuera imputable directamente a él y que la deuda estuviese ya vencida. Y se tiene también lo que se conoce como mora creditoris, que implica la mora del acreedor. ¿Me escuchan? La mora del acreedor. Y esta aparece cuando éste rechaza injustificadamente la oferta de pago que le hace el deudor, ¿no? Mora debitoris cuando recae en el deudor dicha mora, ese retraso en el pago, y la mora creditoris cuando el acreedor, que es el sujeto activo de la obligación, dice no te acepto el pago, ¿no? Tenemos también, por supuesto, dolo. Existe dolo cuando voluntariamente el deudor no cumple la obligación, ojo, con la intención, este es, digamos, el elemento central del dolo, la intención de dañar al acreedor. Por su parte, tenemos culpa, mis queridos y queridas estudiantes, se da cuando el deudor causa un daño al acreedor por falta de cuidado o negligencia, ¿no? Y en estos casos pudiéramos hablar de culpa grave o culpa leve. Y finalmente entramos en el caso fortuito, el cual es un acontecimiento no imputable al deudor que hace imposible realizar el pago o el cumplimiento de la obligación. Imagínense ustedes un desastre natural, el incendio de su casa donde pierda todos sus bienes y eso pues imposibilite prácticamente el pago de sus deudas. Ahora bien, ¿las obligaciones pueden transmitirse? Sí, mis queridos y queridas estudiantes, pueden transmitirse. Así que vamos a ver en qué supuestos se puede dar esta transmisión de acuerdo al derecho romano y vamos a ver, entonces ustedes van a poder advertir cómo es que esto se ha trasladado también al derecho mexicano. Así que la transmisión de las obligaciones, particularmente, la podemos dividir en dos grandes apartados. Primero, cesión de crédito y dos, asunción de deudas. Reitero, cesión de crédito, dos, asunción de deudas. ¿Cuándo estamos ante la cesión de crédito? Bueno, pues la sustitución del acreedor por otra persona, fíjense, a quien se le transmiten los derechos nacidos del vínculo obligacional. Cuando hay cesión de crédito, estamos hablando que el sujeto activo de la relación se sustituye por otro, ¿no? Por su parte, en la asunción de deudas tenemos la sustitución del deudor, el sujeto pasivo de la relación, por otra persona que asume la deuda, que se compromete a pagar la deuda del primero. Entonces, cesión de créditos, sustituimos un acreedor por otro y en asunción de deudas sustituimos un deudor por otro. ¿De acuerdo? En cuanto a la cesión del crédito, mis queridos y queridas estudiantes, podemos encontrar dos rubros también que son importantes. Primero, la novación, que es la sustitución de una antigua obligación por una nueva, cambiando uno de los elementos de la primera, en este caso, al acreedor, ¿no? Se sustituye una obligación anterior por una nueva con un acreedor también nuevo. Y por el otro lado, una figura que en el derecho romano se daba con bastante cotidianidad, que es la procuratio in rem suam. ¿Qué es esto? Procuratio in rem suam. Es la cesión que se da precisamente de un acreedor a otro y se llevaba a cabo haciendo uso de la representación procesal.
Ojo, es decir, un acreedor le cedía el derecho al otro para reclamar judicialmente la deuda, pero finalmente el beneficio de la deuda la disfrutaba el primero. ¿De acuerdo? Tenemos así, mis queridos y queridas estudiantes, diversos modos de extinguir la obligación. Vimos que había 4 grandes fuentes de las obligaciones. ¿Recuerdan? Contrato, delito, cuasicontrato, cuasidelito. Y ahora vamos a ver cuáles son estos modos de extinción de las obligaciones en el derecho romano. Pues debo decirles, mis queridos y queridas estudiantes, que la obligación se extingue cuando desaparece ese vínculo que liga al acreedor y al deudor. La obligación desaparece cuando el vínculo se extingue, ¿no? Vamos a ver en qué caso se da. Ese vínculo puede desaparecer de una manera voluntaria o una manera necesaria. De manera voluntaria o necesaria. Voluntaria. ¿Cuándo creen ustedes que de manera voluntaria? Pues precisamente cuando tanto acreedor como deudor se ponen de acuerdo, ¿no? Manifiestan su voluntad, ambas partes, para que se extinga tal obligación, ¿no? ¿Y cuál es la forma, mis queridos y queridas estudiantes, la más común de extinguir una obligación, particularmente de dar? ¿Cuál creen ustedes? Pues simple y sencillamente la obligación se extingue, uno, con el pago, ¿no? Es la satisfacción de la obligación mediante la ejecución de la prestación comprometida, ¿no? El pago es la satisfacción de la obligación mediante la ejecución de la prestación comprometida. Generalmente, mis queridos y queridas estudiantes, cuando pensamos en pago, pensamos en dinero. Las obligaciones no siempre se concretan en aspectos monetarios. Puede ser que mi obligación era entregar eh, un terreno, era entregar una casa habitación, era entregar una cosa determinada. No necesariamente estamos hablando de dinero. Por lo general, cuando escuchamos la palabra pago, pensamos en dinero inmediatamente, pero hay que tener en consideración esta circunstancia que les comento, ¿no? Puede ser una prestación en especie. Esto hay que tenerlo claro porque particularmente en el derecho romano se daba mucho precisamente las obligaciones de dar en especie, ¿no? Actualmente, claro, la gran mayoría de las obligaciones, por lo regular, el dinero actualmente en el pleno siglo XXI es de lo más común. Sin embargo, subsisten aquellas prestaciones donde el obligado puede pagar en especie, ¿no? Salvo las circunstancias que están prohibidas en nuestro sistema. Me hago un pequeño paréntesis. Por ejemplo, el empleador con su trabajador. Claro que ya no estamos hablando de un contrato civil, es un contrato diferente que tiene una naturaleza diferente, que es el contrato laboral. Pero me sirve para ejemplificar lo que les quiero decir. Por ejemplo, en nuestro sistema jurídico no le está permitido al empleador pagar a sus trabajadores en especie, ¿no? Tiene que ser dinero, tiene que ser dinero, ¿no? En el caso particularmente del derecho civil, esa restricción, salvo que la ley lo exprese de manera directa, pues no existe, ¿no? Generalmente los pagos de las obligaciones pueden ser en dinero o en especie.
Entonces hay que tener claro esta circunstancia. Pero en este caso, reitero, estamos hablando del derecho romano y en la Roma antigua lo más común era precisamente el pago en especie, que podían ser cosas, muebles o inmuebles, ¿no? Inclusive les recuerdo este, hasta esclavos, ¿no? El esclavo era considerado una cosa que podía ser transmisible, su, su, su posesión y ser vendido, pues, en la Roma antigua. Cuestión esta terrible, ¿no? Los esclavos, les recuerdo, mis queridos y queridas estudiantes, eran las personas que eran vencidos en guerra, ¿no? Los tomaban como esclavos y era común encontrarnos con ellos. Los esclavos no siempre fueron las personas de color. Nosotros tenemos muy arraigada en la mente que los esclavos eran negros. No, no siempre fueron los esclavos gente de color, ¿no? Hubo, siempre y cuando perdiéramos una guerra, nos conquistaran, podían convertirnos en esclavos, ¿no? Entonces hay que tener esa circunstancia presente. Bien, entonces, regresando, en las formas de extinguir la obligación, tenemos, por un lado, les decía, formas voluntarias y otro lado, les compartía las maneras necesarias. En las voluntarias, mis queridos y queridas estudiantes, se consideran todos aquellos vínculos que desaparecen a través de la voluntad. Y les decía, el pago, que es la satisfacción de la obligación mediante la ejecución de la prestación comprometida, es uno de los más comunes, pero también tenemos como una forma de satisfacer voluntariamente la obligación de eliminar la obligación, de desaparecer la obligación, pues tenemos la figura de la novación. Esta figura, fíjense ustedes, es la sustitución de una obligación por otra nueva. Reitero, la novación, el nombre lo dice, nova, de nuevo, es la sustitución de una obligación por otra nueva, ¿no? Para que esta se dé, mis queridos y queridas estudiantes, debe de cambiar el objeto, ojo, el objeto de la obligación, la causa o que un nuevo deudor venga a reemplazar al anterior, ¿no? Esto, por supuesto, si hay voluntad de las partes. Si las partes manifiestan su voluntad de hacerlo así, no hay ningún problema y la obligación desaparece. Ojo, para el que fue, para el deudor que fue reemplazado, no así para el nuevo deudor, en tratándose de la parte, ¿no? Así que hay que tener claro esto. La novación es la sustitución de una obligación por una nueva. Y esa obligación puede ser porque haya, ojo, cambio de objeto, cambio de causa o haya un nuevo deudor que venga a reemplazar al anterior. ¿De acuerdo? Esto en relación con la extinción de las obligaciones de manera voluntaria, pero de manera necesaria. Mis queridos y queridas estudiantes, debo decirles que son aquellas que obran sin intervención o se dan sin la intervención de la voluntad de las partes. La extinción de las obligaciones, ¿no? Se dan de manera necesaria, se dan fíjense, sin la intervención de las partes. En las voluntarias, como su nombre lo indica, necesitamos la voluntad de las partes para que la obligación se extinga. Por otro lado, de parte de la extinción de las obligaciones de manera necesaria, no hay voluntad de las partes. Por ejemplo, la confusión. La confusión es un modo de extinguir las obligaciones
por reunir, fíjense, en una sola persona, tanto la calidad de acreedor como de deudor. ¿Se dan cuenta? Se reúne en una sola persona la calidad tanto de acreedor como de deudor. Entonces la obligación, al ser una persona, la obligación, una sola persona, donde incurren estas dos cualidades, la obligación desaparece. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta es una forma necesaria de extinguir la obligación sin haber inclusive voluntad de las partes. El ejemplo opuesto se denomina confusión. Ahora bien, mis queridos y queridas estudiantes, hay una clasificación también en los modos de extinguir las obligaciones en el derecho romano que fue prácticamente dividido en tres grandes apartados. Ojo, necesarias de nueva cuenta, ipso iure y exceptio ope. Vamos a analizar en qué consisten estas tres formas de extinguir la obligación. Necesarias. La prescripción. La prescripción de la obligación. Bueno, se produce, ojo, por inacción del acreedor. Por el plazo establecido en cada legislación conforme a la naturaleza de la obligación de que se trate y tiene como objeto y efecto privar al acreedor del derecho de exigir judicialmente al deudor el cumplimiento de la obligación. Si el deudor, ojo, voluntariamente paga la obligación cuando ya prescribió, no puede reclamar la devolución de lo entregado, alegando que se trata de un pago sin causa. Fíjense qué interesante. Cada figura por la cual se generan ciertas obligaciones y derechos puede incurrir la prescripción, que es la extinción por el solo transcurso del tiempo. El Código Civil romano establecía cada figura un periodo de tiempo el cual podía prescribir. Esto implicaba para el sujeto activo de la obligación el no poder exigir judicialmente el cumplimiento de la obligación. Sin embargo, fíjense ustedes, si el deudor llegaba a cubrir el pago de la obligación cuando ya fue ya haya causado prescripción y luego se entera que ya causó prescripción, la ley romana determinó que no le era dable regresarle lo pagado, ¿no? Fíjense ustedes, aunque alegara que se trataba de un pago sin causa porque ya se había generado la prescripción, ¿no? Entonces, qué interesante, ¿no les parece? Se da el cese del derecho en el acreedor de exigir judicialmente la obligación, pero si aún así el deudor paga, ya no se le regresa lo pagado, ¿no? Aunque posteriormente se entere de que la deuda había prescrito. Qué interesante. Ipso iure es otra forma de extinguir las obligaciones en el derecho romano. Ipso iure. Por el propio derecho, implica por el propio derecho. Y miren ustedes, estas formas o modos de extinción de las obligaciones implica que se hace desaparecer la obligación total y definitivamente de una manera perpetua. Y total, por supuesto, ¿no? Se hace desaparecer la obligación de una manera total y perpetua, ¿no? Por eso se le denomina ipso iure, por el propio derecho. Es el cumplimiento y más que el cumplimiento, la desaparición de la obligación de manera total y definitivamente de una manera completa,
¿no? Y tenemos Lectio Ope, que son todos aquellos, fíjense ustedes, es un modo de extinguir la obligación, que son aquellos que no se extinguen de raíz. Es decir, la obligación no se extingue de raíz, sino que confiere únicamente el derecho a paralizar mediante una excepción la acción del acreedor. El acreedor ya está exigiendo judicialmente la obligación y mediante una excepción se detiene, digamos, se paraliza la acción del acreedor, ya sea temporal o definitivamente. Y los modos de extinguir o excepciones a menudo dejan subsistir alguna obligación de tipo natural. Estas figuras eran contempladas en el derecho romano, algunas subsisten en nuestro derecho particularmente. Así que, mis queridos y queridas estudiantes, como han podido ustedes advertir, el tema de las obligaciones es un tema muy interesante, es un tema que está vivo en nuestro Código Civil y seguirá estando vivo porque es una de las, es uno de los temas que más vínculos jurídicos particulares generan precisamente entre los individuos, entre los particulares, ¿no? Y en esta oportunidad, mis queridos y queridas estudiantes, van a tener ustedes la oportunidad de profundizar debidamente en estos temas, en la conceptualización de las obligaciones, en los elementos que constituyen en sí mismo la obligación, en los sujetos y los objetos que la materializan, la clasificación de dichas obligaciones, la clasificación atendiendo tanto a los sujetos como a los objetos, ¿no? La fuente de las obligaciones, les reitero, contrato, delito, cuasicontrato, cuasidelito, la ejecución de las obligaciones, aquellas que incurren en mora, en dolo, culpa o caso fortuito o fuerza mayor. La transmisión, mis queridos y queridas estudiantes, la transmisión de las obligaciones que pueden darse por cesión de créditos cuando se traslade de un sujeto activo, el acreedor, a otro sujeto activo, ¿no? A través de novación o a través de la acción en Roma de la Procuratio in rem suam, ¿no? Que consistía en cederle el derecho a otro acreedor de exigir judicialmente al deudor, pero finalmente la deuda pasaba al acreedor originario, ¿no? La asunción de deudas por parte de los deudores, ¿no? Los modos de extinguir las obligaciones, sean estas voluntarias o necesarias. Entre las voluntarias, reitero, está el pago, que puede ser en dinero o en especie, y la novación, ¿no? El cambiar, por ejemplo, de un deudor a otro, o de un objeto a otro, o de una causa a otra. Las necesarias, por su parte, entre las necesarias encontramos la confusión y la prescripción, así como la figura ipso iure de pleno derecho y exceptio ope. Pues bien, mis queridos y queridas estudiantes, como han podido ustedes advertir hasta este momento, pues el mundo de las obligaciones es bastante amplio, es un tema muy, muy completo, fue desarrollado de manera magistral en el derecho romano, de una manera tan clara, tan nítida, tan ad hoc en nuestros tiempos que pareciera que lo escribieron ayer, ¿no? Se van a dar cuenta ustedes cómo es que a través de las institutas hemos tenido la enorme y maravillosa posibilidad de ahondar en el mundo del derecho romano, gracias al emperador Justiniano que hizo la labor de recopilación, gracias a Gallo, este jurista también romano, que sus institutas, aunadas a las que compiló Justiniano, pues han
dejado un legado bastante importante, no solamente al sistema jurídico mexicano, sino a muchos otros países del mundo que forman parte de la familia románico-germánica, ¿no? Inclusive de las familias mixtas, ¿no? Prácticamente creo que no podemos negar la importancia del derecho romano, que ha tenido incluso influencia en otras familias, en menor o en mayor medida, pero que ha tenido influencia importante en las figuras que conocemos actualmente. Así que, mis queridos y queridas estudiantes, como siempre, un gusto estar aquí, un gusto compartir con ustedes y de seguir profundizando en el conocimiento del derecho romano. Sigan también como van hasta ahora. Estoy al pendiente de ustedes en plataforma. Tengan ustedes una un excelente día y por favor cuídense mucho en estos momentos de contingencia. Hasta pronto.